Amado amigo hermano, ¿qué tal? Qué gusto que nos volvemos a encontrar. Gusto que estamos juntos nuevamente para poder ir a la palabra de Dios. En el tema pasado hablamos sobre la Biblia, sobre la autoridad de la Biblia, cómo estudiar la Biblia y tratamos de mostrar que la Biblia tiene respuesta a nuestras preguntas y que la Biblia es la palabra de Dios y por ende, por ser la palabra de Dios, es la única fuente por la cual nosotros podemos creer o confiar. Es la única fuente confiable para que nosotros vivamos la vida, no solamente como cristianos, no solamente como religiosos, sino la vida en sí. La palabra de Dios tiene la respuesta a cada cosa de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hacer un segundo tema relacionado también porque necesitamos tener claro esto. Si tenemos claro este tema, entonces los demás temas serán más fácil de entender, porque estarán fundamentados en la palabra de Dios, y si creemos en la palabra de Dios, por lo tanto, creeremos todo lo que estudiemos, porque lo vamos a estudiar de la Biblia. Hagamos una pequeña oración antes de leer los textos bíblicos. Bendito Padre, gracias por su maravillosa misericordia, por su amor, por su interés en salvarnos. Ruego que bendiga a este hermano, a esta hermana que nos está viendo a la distancia. Bendígalo, aclárenos la mente, que su Santo Espíritu nos pueda motivar y que nos pueda abrir los ojos para que veamos la realidad. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir a ver quién es el que reveló la Escritura. ¿Quién reveló la Escritura? Y vamos a buscar en 2 de Timoteo 3:16. Y nos dice, 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para ser perfectos es necesario que entendamos la Escritura, y la Escritura nos hace sabios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que vemos que la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1. Vamos a ir a Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por medio de los profetas Dios nos habla. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, es Dios hablando, no es Dios diciéndonos su voluntad. Así que, ¿cuáles son los beneficios de estudiar las Escrituras? 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras nos pueden hacer sabios. Las Escrituras nos llevan a la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo durará la palabra de Dios o la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y dicho sea de paso, nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios. Es decir, la constitución por la cual nosotros seremos juzgados es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se resume en 10 preceptos, que son los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver algunas pruebas irrefutables sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Porque muchos científicos, muchas personas inteligentes de hoy en día, suelen decir que la palabra de Dios es anticuada, que la palabra de Dios está obsoleta, que una persona inteligente, una persona preparada no puede estar confiando en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, están descuidando, están apartándose de la verdadera fuente de sabiduría, porque nos dice la misma palabra de Dios que la sabiduría de hoy en día es ignorancia, es tontería. Por ejemplo, el libro de Isaías fue escrito como 700 años antes, más de 700 años antes de que naciera Jesús. Mas, sin embargo, el libro de Isaías decía que la tierra era redonda, pero resulta de que el hombre no creía eso. Nos dice Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí nos dice de que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra.
eso podía ser suficiente para que las personas que estudiaban la palabra de Dios entendieran desde los siglos pasados que la tierra era redonda. Mas, sin embargo, por muchos años, por muchos siglos, el mundo pensaba que la tierra era el centro del universo y que la tierra era plana. Si usted lee historia, leerá que, por ejemplo, Galileo Galilei, que fue uno de los primeros, siguiendo los estudios de Pitágoras y otros más, este hombre escribió un libro sobre la tierra redonda, que la tierra era redonda. Mas, sin embargo, en aquel tiempo, quien mandaba era la iglesia que gobernaba en aquel tiempo, dirigida por el Papa Pablo V, condenó a este hombre a la Santa Inquisición para que ellos lo pusieran en orden, porque la iglesia decía que la tierra era el centro del universo y que el Papa era el director del universo, por decirlo así, que era el jefe del universo. Cuando Galileo aparece con este libro diciendo lo contrario, entonces se los echa encima y lo obligan a que se retracte, lo obligan a que tenía que decir que era una herejía lo que estaba escribiendo, que la tierra era plana. Mas, sin embargo, siendo líderes religiosos, lo hubieran entendido. Si ellos hubieran leído la escritura, se hubieran dado cuenta de que la tierra es redonda. La misma Biblia ya lo decía desde hace mucho tiempo antes. Así que, ¿quién sostiene la tierra o cómo se sostiene la tierra? Otra pregunta también que es interesante contestar. Job 26:7 nos decía cómo se sostiene la tierra. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job nos decía desde hace muchísimos años, según se dice, Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Entonces, estamos hablando de muchos siglos antes, ya Job nos decía que la tierra está sostenida en la nada, solamente por la misericordia de Dios. El número de estrellas. Jeremías 33:22 nos habla de las estrellas. Como no puede ser contado, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Cuando habla del ejército del cielo se refiere a las estrellas, no pueden ser contadas. Hoy en día los científicos no pueden contar las estrellas. Por lo tanto, si la gente hubiera entendido la palabra de Dios desde antes, si la hubiera aceptado como la guía de vida, se hubieran dado cuenta de todo eso. Pero por siglos el hombre no descubrió todas estas cosas. Las vino a descubrir hasta después. Ahora, por otro lado, testimonio de la historia. Todo lo que les estoy hablando son cosas que usted puede comprobar en la historia, lo que le voy a hablar a continuación. Vamos a ver sobre Babilonia. Babilonia está en Isaías 13. Isaías 13, empezando desde el versículo 1, nos habla de Babilonia. Recordemos que Babilonia fue el primer imperio mundial. Babilonia fue un imperio que gobernó el mundo de aquel tiempo conocido. Y entonces, pero ahora veamos lo que nos dice sobre Babilonia. Isaías 13:1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Ahora saltaremos al versículo 17. En el versículo 17 dice, He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, y ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está tu tiempo, y sus días no se alargarán. Babilonia, si usted lee en cualquier libro de historia que lea, cualquier enciclopedia de historia,
se dará cuenta que Babilonia fue el gran imperio mundial, el primer imperio mundial, un imperio grande, gigante. Pero resulta de que la profecía dice que Babilonia llegaría a su fin. Y dice aquí literalmente, dice Dios que Babilonia nunca más sería habitada, nunca más sería habitada. Resulta que Babilonia, donde era la antigua Babilonia, es donde está Irak ahora. Saddam Hussein quiso reconstruir la antigua Babilonia, invirtió muchísimos millones, quiso reconstruir Babilonia, pero resulta que no logró su objetivo. Babilonia se cayó. Dios dice que Babilonia nunca sería habitada. Hoy en día todavía no ha sido habitada. Durante los siglos, Babilonia nunca más fue habitada. Ahora vamos a ver Isaías 45, 1 y 2. Isaías 45, 1 y 2 nos habla de Ciro. Ciro fue este hombre que conquistó Babilonia, pero estamos hablando de que 200 años antes de que naciera, Isaías estaba escribiendo sobre Ciro, 200 años antes de que naciera. Y miren lo que dice. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mi mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es interesante que aquí habla de que irá delante de él y abrirá puertas y las puertas no se cerrarán. Y delante de ti enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Resulta que Babilonia era una ciudad cercada, amurallada. No había forma de quebrantar aquellos tremendos muros. Resulta que el río pasaba por adentro de la ciudad, por mitad de la ciudad. Entonces, pero habían, lógicamente, para que pasara el río, habían compuertas por medio de la ciudad por donde pasaba el río. Era imposible entrar, pero resulta de que Ciro, los medos y los persas, en este caso desviaron el río. Al desviar el río, entonces se secó. Entonces pudieron ellos entrar por lo mismo puerta que había abierto el río. Y luego entonces ellos entraron y todos los babilonios estaban borrachos, estaban descuidados y no opusieron resistencia. Y fueron conquistados por los medos, en este caso Ciro. Entonces quedamos de que 200 años antes ya hablaba la Biblia de él, antes de que naciera. Daniel 5:26 nos dice, en este caso recordemos, llega Ciro, desvía en el río, entra Ciro, pero esa misma noche el rey de Babilonia había hecho un gran banquete, había traído los vasos sagrados que su papá había traído de Jerusalén, estaban todos borrachos, utilizaron los vasos sagrados para tomar en ellos, para tomar vino, los vasos sagrados que Dios había consagrado para sí, ellos los usaron para tomar vino, y ahora resulta de que le aparece esta mano en la pared escribiéndole algo. Entonces no saben cómo descifrar lo que está diciendo lo que fue escrito en la pared, entonces mandan a llamar a Daniel. Y ahora Daniel les dice, en versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Está describiendo lo que dice la lectura en la pared. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos o rey de Babilonia, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche cayeron los babilonios, pero aquí el punto que estamos explicando es que la profecía hablaba de Ciro desde antemano, desde 200 años antes que naciera, ya hablaba de él, de Ciro. Ahora vamos a ver una profecía sobre Egipto. Ezequiel 29:9. Recordemos que Egipto fue también un poder mundial. Egipto era un poder que en el tiempo de Jacob, en el tiempo de José, era la máxima potencia mundial también en ese tiempo. Pero ahora miremos lo que dice sobre Egipto, Ezequiel 29:9 al 10. Dice,
Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, y en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Ahora vamos a saltar al 14, al verso 14 y 15, y dice, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo lo disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Esto es maravilloso, esto es porque es algo que nosotros podemos ver. En la historia usted mismo puede leer en la historia lo que habla de Egipto. Egipto era un gran reino, un gran imperio, pero aquí dice Dios que nunca más se levantaría sobre los pueblos, nunca más sería un país desarrollado, nunca más sería un país importante, que Egipto nunca más sería la máxima potencia que fue. Y hasta hoy usted puede ver Egipto. Egipto es un país como cualquier otro, no tiene ninguna importancia en cuanto a los principales países del mundo. Y Dios ya lo decía desde hace mucho tiempo. Y Dios lo dijo y se cumplió y se sigue cumpliendo. Ahora veamos también algo sobre los judíos. Las profecías que hablaban sobre los judíos. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, Dios les está dando una promesa, Dios les promete que los va a bendecir, pero también les promete, los hace prometer ellos de que si ellos no cumplen las condiciones del contrato, por decirlo así, o las condiciones del pacto, entonces ellos sufrirían mucho, serían desperdigados por las naciones. Si no seguían los lineamientos de Dios, si se guiaban por la idolatría, Dios los desparramaría en todo el mundo. Luego en el 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. El asunto aquí es de que a los israelitas Dios les da esta promesa. Te bendeciré, te daré todo lo que te prometo, pero si tú cumples con las condiciones del pacto. Pero ellos no cumplieron. Entonces podemos ver nosotros a través de la historia cómo el pueblo de Dios fue desparramado. Primero vienen los babilonios, los destruyen todo Israel, destruyen Jerusalén y se lo llevan a ellos, son esparcidos por todo el mundo. Por ejemplo, en el año 135 después de Cristo, cuando esta profecía, dicho sea de paso, Jesús la había dado, son destruidos por los romanos y ahora son dispersados por todo el mundo. Y lo último que podemos ver es que después de que fueron dispersados por todo el mundo, regresaron en 1948, después de que Hitler los estaba persiguiendo, los estaba matando en Alemania y que ellos estaban esparcidos por todo el mundo, pero en Europa fueron perseguidos, mataron millones, ahora regresan otra vez. Esta profecía se cumplió porque ellos fueron esparcidos por todo el mundo, por lo mismo, por la desobediencia, por lo que ellos no cumplieron con su parte del pacto. Entonces, podemos ver que la Biblia, cada uno de los detalles que la Biblia nos habla, las profecías de la Biblia, las que eran para el tiempo pasado ya se cumplieron, las que son para el tiempo futuro se van a cumplir. Porque si todo se ha cumplido, lo que Dios prometió, entonces, ¿qué nos dice que lo último no se va a cumplir si se ha cumplido todo? Por ejemplo, más de 700 años antes, Isaías había hablado de la venida de Jesús, por ejemplo. Cuando se refiere a Jesús, estaba profetizado cada detalle con respecto a la venida de Jesús. Dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, cuáles iban a ser las circunstancias, cómo lo iban a matar. Todo estaba profetizado y se cumplió. Miremos nomás una de tantas profecías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros.
Entonces nos decía de antemano que nacería de una virgen, nos decía que nacería en Belén, nos decía todo, todo, todo. Entonces, podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Cuando usted reconoce y atesora a la Biblia como la palabra de Dios, cuando usted atesora la palabra de Dios y la usa como único medio para conocer la verdad, como único medio, como base de su religiosidad o de su cristiandad, entonces usted no será engañado, porque solamente la palabra de Dios tiene la verdad. Usted no necesita más que eso. Si solamente la Biblia fuera lo que existiera, no necesitamos absolutamente nada más, porque es maravilloso. Cuando usted se introduce en las páginas de la Biblia y empieza a encontrar respuestas a sus preguntas, cuando usted empieza a encontrar y todo se va conectando una cosa con la otra, como nos decía en el tema anterior, un texto aquí, otro texto allá, y usted los va conectando y va encontrando cómo Dios nos habla directamente y quiere que nosotros tengamos bien claro todos estos asuntos. Porque todas las profecías, las que eran para el tiempo pasado, se han cumplido. Y las otras se están cumpliendo. La mayoría de las profecías de la Biblia ya se cumplieron. Estamos en lo último. Es por eso que creemos ciegamente, basado en lo que dice la palabra de Dios, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque ya las profecías se están acabando. Ya estamos en el tiempo de gracia. Es por eso que es tiempo de prepararnos, es tiempo de confiar en Dios. Y si usted atesora la Biblia como la única fuente de sabiduría, usted encontrará la verdad. Nos dice la palabra de Dios que encontraréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es justamente lo que Dios nos habla. Dios quiere que abramos los ojos, Dios quiere abrirnos los ojos, Dios quiere utilizar al Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, es lo que dice la Biblia. Entonces, amado hermano, la invitación es para que usted se aferre a la palabra de Dios, estúdiela, escúchela. Y por lo tanto, cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, estamos fundamentándonos en la verdad, estamos fundamentándonos en Dios. Entonces, si nos fundamentamos en Dios, nunca seremos engañados, nunca seremos traicionados por Dios, porque el único propósito de Dios es salvarnos. Que Dios le bendiga y nos seguimos escuchando. El próximo tema será un tema muy importante también y así iremos estudiando cada tema de la Biblia, sobre todo temas que son un poco controversiales. Los estudiaremos a la luz de la Biblia y de esa manera encontraremos respuestas. Que Dios le bendiga.